Familia Pajaril, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Os voy a enseñar un vídeo, esta vez, de, pues bueno, los cruces y el trabajo que vamos a hacer este año, ¿vale? Como hago yo todos los años, una tabla de cruces, ¿vale? Para ir viendo, seleccionando, pues, los cruces que más me interesan para alcanzar el objetivo que nos hayamos propuesto, ¿vale? En mi caso, como sabéis, este año ya estamos en Cantor 100% y vamos a intentar trabajar las líneas de trabajo que nos hemos traído para darle continuidad a las líneas de nuestro amigo Juan Ramón, ¿vale? Entonces, bueno, hemos traído una serie de pájaros, los cuales vamos a intentar hacer unos cruces no para sacar ejemplares de máxima calidad para en cuestión de los concursos, sino para intentar fijar características de la línea de pájaros de Juan Ramón, que como bien sabéis, los que lo conocéis, pues bueno, sus pájaros se caracterizan por tener muy buenas voces, voces óptimas, metálicas, de timbre alto o medio alto, dicción también muy óptima, o sea, óptima o muy buena, ritmo de emisión medio tirando a lento, se busca la lentitud, aunque algunas veces todas estas cosas no salen, lo que estamos diciendo, pero bueno, se va buscando la lentitud, por supuesto, y muy importante la discontinuidad, ¿vale? Que tengan notas lo más discontinuas posibles, ¿vale? Por lo que las notas de enlace y notas de apoyo, díganse notas semiligadas, ¿vale? Pues se intentan erradicar en su mayoría. Al igual que las aguas, ¿vale? Notas de agua acuosas también, ¿vale? Todo esto es lo que las características de los pájaros de Juan Ramón, que no todos salen así, claro que no, pero en su línea, pues una gran mayoría de pájaros salen con estas características, ¿vale? Que es lo que yo quiero, pues, empezar a fijar aquí en mi casa. Yo tengo unos años por delante de mucho trabajo, mucha selección y bueno, lo bueno es que ya estoy trabajando pájaros que vienen ya trabajados, ¿vale? Que no hay cruces abiertos, ni vamos a hacer cruces abiertos, ni cruces experimentales, sino vamos a hacer un trabajo que ya se venía haciendo, ¿vale? Simplemente darle una continuidad y, por supuesto, pues hacer que los pájaros, esta línea de pájaros, pues intentar que se adapten a mi manera de manejar el pájaro, mis manos, mi aviario, la alimentación y todas las características que tengo en mi aviario. Ese es el trabajo duro y difícil en el que yo estoy ahora mismo encomendado. Ojalá que hubiera suerte y pudiéramos sacar un pájaro bueno también para poder ir a los concursos, pero va a ser difícil, va a ser difícil. Vamos a intentar sacar pájaros de buena calidad, sin falta, y que por lo menos tengan el mínimo de eso, de pájaros de primera calidad, ¿vale? Pues para que la gente más o menos que pueda hacerse una idea, pues unos pájaros que estén alrededor de los 90 puntos, sin falta, pues ya nos valdrían para ir haciendo la selección de los pájaros que se van a quedar en casa. Bueno, no me enrollo más, pasamos a la tabla de cruces, ¿vale? Vamos a ver, la tabla de cruces. La tengo aquí y esta es la que hago yo todos los años. Empezamos. Arriba tenemos las hembras. Yo tengo 14 habitáculos para criar, ¿vale? 14 en mi aviario de cría. Aquí, como veis, hay 13 hembras aquí arriba. Empieza por la 2 de 2024, anilla A72M, ¿vale? Esta, empezamos por aquí y llegaremos a la 23 de 2024, esta de mi amigo Zeni, ¿vale? Está en rojo. Estas son las hembras que tengo para criar. De las 20 que tengo, pues he seleccionado estas. Aquí falta un hueco en blanco, ¿vale? Este hueco pues lo rellenaremos con otra de las hembras que posiblemente ya la tengo elegida. Tenía que elegir una de Bruno. La pondremos aquí, la hembra de Bruno que falta, que irá con su macho Bruno, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos los machos con los que vamos a criar. Todo esto es lo que veis aquí de estos pájaros, tanto los machos como las hembras son cantor puro. Aquí no hay Bruno, aquí no está Bruno. Aquí es todo cantor puro. Vale. Pues esto es como el que ha jugado al hundir la flota, pues es lo mismo. Macho a la izquierda, hembra a la derecha, pues aquí hay una X. Si aquí hay una X, significa que este macho, el 64 de 2023, de la anilla J211, que es de Juan Ramón, que me regaló el año pasado,
¿vale? Con el que yo crié, pues le vamos a echar esta hembra, que es la 2 de 2020, aunque se nos ha ido. A ver, volvemos a empezar, todo lo que nos hemos quedado. Bien, estábamos explicando los cruces, ¿vale? Cruces para intentar fijar estas características de estos pájaros que nos hemos traído de Juan Ramón, que ya vienen súper trabajados, ¿vale? Bien, no empezamos de cero, ¿eh? No estamos empezando un aviario de cero, sino empezáramos de cero, haríamos otro tipo de trabajo con los pájaros. En este caso es darle algo de continuidad y intentar fijar características, ¿vale? De los pájaros que tenemos, porque nos gusta, ¿vale? No he dicho nada de la complejidad, porque la complejidad es una cosa que es muy difícil de fijar, en la que hay que ir buscando pues todos los años, ¿vale? Es una cosa que hay que ir buscando, y si te sale un pájaro con estas condiciones, como que hemos dicho, características de voz, dicción, discontinuidad y pocas notas de enlace, ¿vale? De transición, pues con algo de complejidad, pues ya el pájaro lo estaríamos elevando a una categoría pues de lo más top, ¿vale? Claro, todas estas cosas juntas en un pájaro es lo que te hace el pájaro top. Y entonces, pues bueno, es muy difícil o imposible tener un aviario donde todos tus pájaros o tus pájaras tengan esas características, porque entonces tendría un aviario, o sea, donde todos los años saldrían este tipo de pájaros. La única persona que conozco que ha sacado este tipo de pájaros top muchos años seguidos es Juan Ramón. Pero bueno, este criador, como criador es único. O sea, estos criadores salen uno, pues yo qué sé, pues como sale un Beethoven, sale un Miguel Indurain, un Michael Jordan o yo qué sé, un Michael Jackson. Esto es inverosímil, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo lo que con los pies en la tierra, pues intentar tener pues eso, por lo menos un mínimo de pájaros de calidad, por lo menos la voz y la dicción, la discontinuidad, y luego pues que con esa base intentar pues en algún año poder dar el salto y poder sacar un ejemplar pues top, ¿vale? Bueno, lo dicho, estábamos con el 64 de 2023, me lo regaló Juan Ramón el año pasado, he criado con él, le he sacado 4 pájaros, un macho, que es este que está aquí, el 324, que también vamos a criar con él, por eso este se llama Rengeliano Junior al cuadrado, porque al 6423 le llamamos Rengeliano Junior, ya que viene de un pájaro que le llamamos el Rengeliano, que Juan Ramón se trajo de su amigo Rengel, que a su vez Rengel había traído de casa de Juan Ramón. O sea, Rengel se llevó sangre de Juan Ramón y Juan Ramón trajo este pájaro ya algo mezclado, que había mezclado Rengel con algo de por ahí, de otra cosa suya y tal, y se lo trajo a su casa Juan Ramón, y un hijo de estos, de este pájaro, del rengeliano, pues es el 64 de 2023 que a mí me regaló el año pasado. Yo le sacaba el 3, ¿vale? Que es un macho solo que salió con 3 hembras. La 2, la 4 y la 5. La 4 la tiene mi amigo Pedro, que le deseo la mejor de la suerte, esperemos que saque buenos cantores este año. Y yo me quedé con la 2 y la 5. Como veis aquí arriba, la 2 y la 5, pues se la vamos a echar al padre, ¿vale? La 2 y la 5 se la vamos a echar al padre, al 64. Aquí tenemos un cruce de hijas a padre. Bueno, hay gente que diría, oye, ¿para qué le echan dos? Estas dos son hermanas, ¿por qué le va a echar las dos? Es como duplicar, o sea, pues no, no tiene por qué, porque sean hembras no significa que vayan a transmitir lo mismo. Entonces, pues bueno, yo he optado por echarle estas dos hijas al padre, ¿vale? Cruce consanguíneo. Como veis, debajo del cruce sale un número que es el tanto por ciento de endogamia. Esto es la primera vez que lo uso. Antes no lo usaba porque no registraba mis pájaros en el registro de pedigrí, luego lo enseñaré. Tiene una calculadora de endogamia para ver el grado de endogamia, de lo que se tocan entre las familias. Como veis, todo lo que pase del 2 o el 3 es ya un alto grado de endogamia, ¿vale? En este caso sale el 28,32. Claro, es un altísimo porque estamos cruzando una hija al padre, ¿vale? Y aparte, pues tienen parentescos por detrás que también se tocan. Por eso tenemos ese número tan alto, tan elevado, ¿vale? Esto se calcula con una calculadora que está en el registro de pedigrí, ¿vale? Bien, luego también le vamos a echar esta hembra. O sea, veis que está en amarillo. Lo que está en amarillo es la línea rengeliana, por así decirlo. Los pájaros que vienen todos del pájaro rengeliano, ¿vale? Por así llamarlo, ¿vale?
que es todo de Juan Ramón, pero bueno, le llamamos la línea rengeliana, pues para hacernos una idea. Esta 1424 me la... Volvemos a estar aquí. Vale, esta 1424 me la dio Juan Ramón este año, ¿vale? De este año la sacó él, ¿vale? Y es hija del rengeliano, ¿vale? O sea que esta 1424 se toca con la 6423, se tocan por parte de padre, o sea, son hijos del mismo padre. Entonces, ¿qué estamos echando aquí? Pues es un cruce de medio hermano, no de hermanos, sino de medio hermanos de padre, ¿vale? Ahí pueden ser medio hermanos de madre o medio hermanos de padre, en este caso es cruce de medio hermanos de padre, ¿vale? Por eso también la consanguinidad nos sale, bueno, la endogamia, por así decirlo, nos sale el 25%, o sea, muy alta la endogamia aquí también. Vale, vamos a intentar fijar características de esta línea, ¿vale? Así que este pájaro lo vamos a trabajar en su sangre, como veis, todo en amarillo. No nos hemos salido a otra sangre, que sería esta de aquí, la gris, que le he puesto gris porque esta es sangre del, por así decirlo, del 70, el pájaro que yo le llamo platero, de Juan Ramón, de 2020, un pájaro gris que bueno, buenísimo. Y bueno, yo le llamo Platero por el tema de Juan Ramón Jiménez y Platero, ¿no? El libro de Platero, del burrito este que es gris. Pues bueno, yo al 70 le bauticé con el nombre de Platero. Cosas mil. Pajariles, tonterías pajariles. Total, que bueno, es verdad que me ha venido bien para ponerle el color gris, ¿vale? Y aquí, pues bueno, estas 4 hembras que tenemos aquí, pues tenemos la 38 de 2023, J211 de Juan Ramón, que es la hija del 70 de Platero. Aquí tenemos la 3624, también hija del 70, ¿vale? Aquí está la 1323, que es una bisnieta, esta ya pilla mucho más lejos del 70, pero sigue tocando sangre del 70, es una bisnieta. Y aquí tenemos la 6024 de la niña Z711, que es del amigo Vicente Ferrer, ¿vale? Que es hija del 69. ¿Vale? Hija del 69. El 69, el erótico, es el hermano del 70, ¿vale? El hermano de Platero. Que no se ha trabajado en consanguinidad estos años, se ha estado trabajando en abierto y no se ha hecho nunca en su sangre. Entonces, pues bueno, nosotros al 69, como veis aquí, el erótico, ¿vale? Le vamos a echar 3 hembras. Una es la hija del 70, o sea, una es su sobrina, un cruce de sobrina con tío, que es un cruce que a mí me ha dado buenos resultados a la hora de lo que es ir a por el resultado, aunque luego a la hora de trabajar y darle continuidad a ese trabajo de consanguinidad me ha dado problemas. Pero bueno, eso es en mi casa, otros tendrán sus casos particulares, yo tengo el mío que me ha dado buenos pájaros, pero que luego al meterlo otra vez en sangre me ha resultado malo. Por eso, de aquí, dependiendo de lo que salga, pues veremos si le damos continuidad. Si sale bueno, le daremos continuidad en abierto y no lo volveremos a cerrar en sangre, ¿vale? Si saliera algo para darle continuidad. Si sale malo, por supuesto, pues descartado y fuera. Bien, el erótico también va con la 6024, que es su hija, la hija del 69, ¿lo veis? Esta es su hija, ¿vale? Esta aquí que está aquí marcada, 60, que es la hija del 69, ¿vale? La hemos echado una hija, o sea, otro cruce de hija con padre, ¿vale? Y le vamos a echar una hembra que ya se sale de la sangre pura de esa línea, porque nos metemos en la sangre de esta que está aquí en azul, marcada en azul, que por así decirlo, para mí, para yo entenderme, son pájaros que vienen de Paco Camps, que bueno, que también trabaja los pájaros conjuntamente con Juan Ramón, por supuesto. Estamos todos los que nombramos, todos los criadores que nombro que están aquí, están en Cantor Zona Este, en el grupo de amigos Cantor Zona Este, ¿vale? Al cual sabéis ya pertenezco. Y menos un pájaro que hay aquí del amigo Ceni, que no está en Cantor Zona Este, que es el rojo, por eso he puesto aquí en abierto. Todo lo demás, pues son pájaros que están trabajados en el mismo círculo, aunque tienen su apertura, ¿vale? Hay apertura porque no puedes trabajar todo el tiempo de forma cerrada, ¿de acuerdo? Todo tiene un tope, ¿vale? Y la consanguinidad y la endogamia tiene su tope también, ¿vale? Yo estoy cerrando este año, estoy cerrando bastante, estoy cerrando la sangre, vamos a ver cómo sale. Yo con la finalidad y el objetivo de buscar tener pues pájaros con algo fijado, ¿vale? Con lo que hemos dicho fijado. Vale, ya voy a explicar el erótico. Como veis, aquí con la de Camps,
que es la hija del 38, de un pájaro muy bueno de Paco Camps, el 38 y el 8, son dos machos que sacó Paco Camps muy buenos. Pues bueno, pues aquí también se tocan porque le sale 19,24. También hay bastante de parentesco, pero ya algo menos. Vale, seguimos. Es que cada 5 minutos se corta esta aplicación. Vale, bueno, me había saltado el 3 de 2024, que lo he sacado yo, en la 72M con mi anilla, hijo del 64, línea rengeliana. Vale, con este pájaro nos saltamos la sangre rengeliana y lo vamos a abrir un poco, porque como veis también hay un coeficiente de 2,8 y de 1,5 en estas dos hembras que le vamos a echar. La vamos a, por así decirlo, a mezclar, porque no es apertura, porque se tocan, algo se tocan, pero de muy de lejos, de los bisabuelos y tal, se tocan, ¿vale? Vamos a echarle la hija del 70, ¿vale? La 38, y le vamos a echar la bisnieta también del 70, la 1323, ¿vale? Ahí, pues como veis, se toca un poco. Y también le vamos a echar a la madre, a su madre, que es esta de aquí, que por eso nos vuelve a subir el tanto por ciento a 27,5, porque esta es la mamá, ¿lo veis? La mamá del 324, o sea, esta es su madre, la 14 de 2023, ¿vale? Bien, el 45, el Fermín, que estuvo concursando en todos los concursos del Memorial, menos el de Madrid, y creo que fue el de Madrid el único que se saltó. Bueno, un pájaro que es de primera categoría, llegó a tocar a los 92, aunque le quitaron puntos por un giro que tenía en nasal, pero es un pájaro que a mí me gusta mucho, ¿vale? Es un pájaro vaquita y a este le vamos a echar... pues le vamos a echar en abierto, aquí pone en abierto, pero como veis, de abierto tiene poco porque también toca el 3,0 de, o sea, el 3 de endogamia con las pajaritas del amigo Zeni, ¿vale? Ser Zeni. Un saludo enorme y un abrazo muy fuerte, cariñoso a mi amigo Zeni. Vale, y ya pues nos queda solo simplemente el 69, lo hemos aplicado, el 1, que es el Terminator, el pájaro que bueno, ya lo conocisteis en el logotipo. Si veis cuando aparece el pájaro mío y tal, uno que lleva un ojo rojo, no los dos, sino uno rojo, eso venía por este pájaro, el número 1 de 2024 de Juan Ramón, el cual también ha concursado un pájaro para mí extraordinario en su voz, una voz metálica tope, como a mí me gusta, la voz que a mí me gusta. Lo que pasa es que la tiene en varios giros, no la tiene en toda la canción, esa voz metálica a tope, o sea, al máximo de metalicidad, ¿vale? Más metal no puede tener. Y pasa que en ciertos giros, ¿vale? Vale, este Terminator viene con su mamá, por eso sube al 33,59, ¿vale? Está claro que los cruces de hija o de hijo a madre o de hija a padre, hombre, los coeficientes son muy altos, pero también es verdad que también si hay algo de parentesco por detrás, pues todavía suben más, por eso no son iguales en el tanto por ciento, no pueden ser iguales. Ah, pues aquí tienes un cruce de hijo con madre y aquí tienes otro de hijo a madre y te salen diferentes los tantos por ciento. Sí, porque la calculadora tiene en cuenta todo el pedigrí, no solo el cruce de parentesco, sino los que hay por detrás también. Entonces, por eso no salen con las mismas cifras, ¿vale? Bien, ¿qué más le vamos a echar? Le vamos a echar la nieta del 8, que hemos dicho que el 8 y el 38 eran dos pájaros muy buenos que sacó Paco Camps, y le vamos a echar aquí la nieta y aquí la hija del 8. Aquí la hija del 8, tengo que decir que el 1 es hijo del 8, ¿vale? Entonces, al ser hijo del 8, pues, y echarle aquí una hija del 8 con otra madre, pues estamos haciendo un cruce, este de aquí, de medio hermanos de padre, ¿vale? Comparten el padre, el 8, ¿vale? Porque el 1, el Terminator, no lo he dicho, ya lo acabo de decir, que es hijo del 8 también, ¿vale? Aquí se le está echando una nieta, ¿vale? Por lo que también el parentesco es bastante alto. Aquí se podría decir que estaríamos echando sobrina tío. Se podría decir que estamos echando sobrina tío. Y nada más, estos son los cruces de este año. Nos quedaría, como digo, aquí en esta fila meter un Bruno. Aquí tengo la tabla de Brunos, ¿vale? El plata este precioso se nos fue al amigo Zeni, que le deseo mucha suerte, y pues tocaremos algo de aquí, ¿vale? Ya lo iréis viendo,
porque los que no entran en mi casa pues irán a otro sitio para poder criar y también lo grabaremos. ¿De acuerdo? Un saludo y espero que haya gustado. Cualquier duda, mandar mensajes. Vale, un saludo, adiós.